Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos en el comienzo, nos iba a acompañar el embajador de Francia aquí en el Uruguay. El mundo ha estado conmocionado, conmovido en estos últimos días con respecto a lo que ha pasado en París el pasado viernes, con una serie de ataques que fuimos conociendo sobre la noche de Uruguay, donde se habla de una cantidad muy importante de personas que perdieron la vida, 132 a esta altura, y hay decenas y decenas de heridos. Está con nosotros Sylvain Ité, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando en París? ¿Cómo fue el viernes para usted? Es un viernes que empezó bien y hasta que mi colega agregado de empresa, Ricardo, que está conmigo hoy, me llama en la residencia porque estaba con mis hijos. Mi hijo de 17 años está preparando su prueba de baccalaureado del bachillerato francés en el liceo francés. Estaba conversando con él cuando Ricardo me llamó diciendo hay un atentado en París. Bueno, inmediatamente, obviamente, llegué a televisión, para la televisión francesa, TV5, para ver lo que estaba ocurriendo. Y los primeros sentimientos son sentimientos de estupor, en realidad. Parece que la gente parece que está mirando un film, una película de serie B de cinema americano o de cinema francés. Entonces, y después, el sentimiento que es un sentimiento de incredulidad, en realidad, que no se puede imaginar. Los atentados de Charlie Hebdo eran atentados terribles, realmente muy conmocionantes también, pero había ¿cómo decir? Una cierta lógica. Había por lo menos un objetivo preciso. Y había un objetivo preciso por algo y había una lógica totalmente loca, pero había una lógica. Lo que ocurrió viernes había también una otra lógica, era una lógica del terror y con el objetivo principal de matar el máximo de personas inocentes viviendo en su vida de todos los días, un viernes, fin de semana, participando en una partida de fútbol tomando una copa con un amigo a un terrazo de café o participando asistiendo a un show de grupo de rock. Entonces, todo que lo significa la libertad, la cultura, la vida. ¿Usted tiene allí familia, tiene conocidos, amigos en ese momento o no? O esa no, digamos, no era la preocupación central, sino bueno, en general lo que estaba pasando? Sí, fue una preocupación porque mi hija tengo una hija de 30 años que está viviendo en París, y que trabaja cerca, más o menos cerca de los barrios donde ocurrió los eventos y que está acostumbrada a tomar una piragua en uno de los cafés el Carillon, que fue una de las mijas de los terroristas. Entonces, naturalmente, obviamente, el primer reflejo fue que llamé a mi hija para saber si estaba en su casa y afortunadamente estaba. Pero después, con los amigos, tengo muchos amigos en París, muchos amigos que moran y que viven en esta zona. Y bueno, las redes sociales permitió de rápidamente tener, afortunadamente, no tener mala noticia. Pero tengo un amigo mío que fue herido en un barrio. No muy gravemente, pero que fue herido. Fue herido en uno de los atentados. En uno de los atentados. Puede haber como dos miradas cuando pasan este tipo de cosas sobre la seguridad de un país. Hay quienes dicen es inevitable, este tipo de atentados son imprevisibles. Hay quienes dicen cuando sucede este tipo de cosas, de repente los servicios de inteligencia que estaban advertidos, que están haciendo un seguimiento, no lograron identificar que esto iba a pasar. ¿Cómo lo ve usted? Primero tengo que decir que realmente los servicios de inteligencia de policía franceses están de un nivel extraordinario, estupendo. Y lograron desviar muchos atentados desde hace un año, 2 años.
Es un trabajo permanente, es un trabajo de cada día y de cada momento. Y en realidad, los servicios de inteligencia y el ministro del Interior no va a pasar a la televisión a cada vez que un atentado... Entonces, hay muchas cosas que no se saben. Exactamente, hay muchas cosas que no se saben. Pero es totalmente imposible. O si no, tendría que transformar nuestra sociedad en una sociedad de seguridad absoluta, que significaría al final un país sin libertad individual. Es totalmente imposible de asegurar la seguridad frente a personas que están determinadas a morir y a matar sin lógica y a matar para matar. ¿Cómo se puede realmente combatir con la eficiencia absoluta, 100% de resultado positivo, un sistema de terrorista como esto? Es imposible. Y más una vez digo que realmente los servicios de inteligencia, los servicios de policía están espectaculares en este momento en Francia y fuera de Francia, en Europa también, porque es un trabajo y una colaboración de todos los servicios de los países de la Unión Europea. Hay quienes atan lo que pasó en París, lo que sucedió con estos ataques en París, con la política exterior que ha llevado Francia con respecto al Estado Islámico y que de alguna forma es una respuesta con otro tipo de guerra a ese tipo de intervención francesa. Sí, es una respuesta, ¿verdad? No hay dudas sobre el fato que es una respuesta a dos cosas, a las intervenciones francesas, pero también a lo que representa Francia en el mundo, en la imagen general. Francia decidió de intervenir, sí, en Siria en 2014, como en Mali en 2013. Entonces, en lugares donde Boko Haram, en Nigeria, en la banda del Sahel, Estado Islámico, en Siria, están matando centenas, millares de personas, están masacrando sus pueblos. Podríamos decir, bueno, no es de nuestra cuenta, y tener un discurso teórico sobre los derechos humanos, la realidad, decir que todo tiene que decidirse en Consejo de Seguridad y que la paz es la mejor respuesta al combate del terrorismo. Pero la realidad no es esta. La realidad es que hoy son millares de personas que en el mundo entero, y principalmente en los países musulmanes, están asesinados por Boko Haram o por Estado Islámico. Y Francia considera que es de su deber, de su responsabilidad como potencia, como país también que tiene valores a defender, que de pasar de la teoría a la práctica y que tiene una responsabilidad frente al mundo de combatir estos movimientos que son principalmente movimientos que quieren matar la democracia y la libertad. Embajador, muchas veces esos movimientos allí en esa zona del mundo estuvieron financiados o apoyados por potencias también, que por sus intereses en algún momento hasta armaron ese tipo de grupos. Y eso también está en la discusión sobre la mesa. Sí, pero se habla de muchas cosas. Podemos decir que el Estado Islámico fue armado por los americanos o por los franceses o por la Arabia Saudita, etc. Hay una parte de verdad, de realidad. La historia del mundo no es una historia lineal. Todo el mundo, todos los países hacen a un momento, a un otro, un error. Y quiero recordar que Francia en 2003, al momento del ataque de Irak, estaba totalmente contra y opuesta a la intervención americana y de los aliados en Irak. Y lo dijo y consideró que era un error de atacar y de destabilizar esta región. Pero podemos continuar a conversar sobre y disertar sobre los errores de unos de los otros. Hay una realidad, que es una realidad que nos vivimos aquí en Francia, en primer lugar en los países musulmanes,
que hay un grupo que se llama Estado Islámico, que en realidad es un grupo de terror, es un grupo que mata. Y la cuestión fundamental es saber si la comunidad internacional, todos los países que tienen y que comparten algunos valores, están unidos para combatir esta realidad de matanza, de horror, o si no, continuamos a conversar sobre los fatos y los bienfatos de la democracia, de la libertad y de la paz. Le pido un minuto, vamos a hacer una pausa, después seguimos conversando sobre la cantidad de musulmanes que hay hoy en Francia. El presidente Hollande advirtió esta mañana sobre el veneno de la sospecha, dijo él, evitar el veneno de la sospecha, ¿no? Por la posibilidad de agresiones que pueda haber a la comunidad, agresiones antisemitas o antimusulmanes, ¿no? Vamos a hablar de eso y también de, bueno, cómo se vive desde un país como el Uruguay, una posible amenaza, en este caso si se han tomado medidas en la Embajada de Francia. Ya volvemos, vamos a la pausa.